Hola a todos y todas, por allá, por aquí. Bueno, como verán, estoy en un formato distinto que se me ocurrió probar para cambiar un poco eh, con todo el contenido de tutoriales que tal vez hay en el canal, que ustedes ya conocen, que hace bastante tiempo que voy subiendo. Y se me ocurrió este formato así un poquito más informal incluso, que estoy pensando en, no sé, llamarle el aulita, que puede ser un espacio donde conversemos de distintos temas, tal vez un poco desordenados en un principio, pero bueno, si la idea prende y este formato funciona, tal vez con el tiempo toda esa información un poco desordenada va tomando algún orden, alguna coherencia. Pero bueno, veremos, este es el primero. El aulita porque bueno, está acotado al tamaño de la pantalla, a lo que vemos acá, aunque este contenido sabemos que puede llegar a miles de lugares gracias a la querida internet. Eh, bueno, como les decía, entonces no pretende ser un espacio como el de los tutoriales, que tal vez es un espacio mucho más ordenado, con una información concreta, sino que a lo mejor poder ir respondiendo algunas preguntas que puedan ir surgiendo de los tutoriales del canal o de temas que a lo mejor ustedes tengan ganas de que tratemos, o de cosas que se me vayan ocurriendo y prenda la cámara y haga un video. Y un poco con la excusa de la aulita, ¿no? en lo que podría ser este primer episodio, voy a aprovechar a presentarme porque en realidad en ningún video del canal me presento y bueno, aprovecho para que ustedes conozcan un poquito más de mí y de mi historia, brevemente tampoco para no aburrir. Así que me gustaría arrancar, o se me ocurrió arrancar por acá, digamos, contándoles un poco mi historia, mi recorrido, y de ahí en más veremos qué surge. Bueno, yo nací en Morón, tengo casi 40 años, nací en el 82, generación Malvinas, para los argentinos. Y bueno, viví muy poquito tiempo, en ese momento mis viejos estaban por allá, aunque no son oriundos de allá, son de Junín, donde estoy ahora actualmente. Viví también un breve tiempo en Tandil, la zona de las sierras. Y después mis viejos se instalaron finalmente en Junín, que es de donde es mi familia completa, digamos. Bueno, yendo a lo musical puntualmente, no comencé con el piano, empecé con guitarra, empecé a tocar un poco de guitarra, creo que a eso de los 6 años, aunque la música estuvo presente desde antes, porque mi viejo también es músico y él con sus grupos ensayaban en la casa donde vivíamos cuando yo era chico, entonces yo ya tenía como un contacto musical desde muy chico. Entonces, bueno, comencé con esas clases de guitarra, creo que a los 6 años o algo así, con un profesor barrial, ¿no? de la cuadra. Y bueno, en algún momento mi viejo logra tener un primer piano acústico, un piano nacional, PASIC, que estaba bien como para empezar a poner los dedos. Bueno, me acuerdo que después de estar un tiempo jugando ahí con el piano y poniendo los deditos y probando cosas, me anotan en el conservatorio porque, bueno, tal vez veían que tenía algún tipo de curiosidad por la música y no estaba muy seguro si era piano o guitarra o quería seguir con piano o guitarra, así que me anoto y empiezo a cursar las dos. Con el tiempo me decanto en el piano. Así que bueno, de ahí en más seguí con el piano. Yo creo que ya tendría unos 9 años cuando empecé a estudiar piano más formalmente. Bien, siguió el tiempo, por supuesto, seguí estudiando un poco, a veces con ganas, a veces a desganos, porque también me gustaba el fútbol, entonces bueno, como que tenía los intereses repartidos. A eso ya de los
13 años, 13, 14, comienzo a tocar en grupo, también junto a mi papá. Él arma un grupo de folclore acá en la ciudad de Junín, que se llamó Pehuen. Voy a tratar de dejarles links por abajo para que ustedes puedan tal vez tener alguna referencia de qué eran esos grupos, qué hacíamos. Bueno, Pehuen era un cuarteto instrumental de folclore en que hacíamos mayormente repertorio clásico de folclore, cosas de Peteco Carabajal, de todo, Carnota, bueno, hacíamos todo lo que nos gustaba, temas mucho más clásicos, algunas cosas de los Ábalos, bueno, y esa fue como mi primera experiencia musical, muy interesante también porque era la primera vez que tocaba, yo no sabía cómo construir un arreglo, no tenía muy claro el uso de los acordes, porque yo venía del conservatorio, en donde, por supuesto, técnicamente había cosas que yo podía resolver, podía interpretar cosas de cierta complejidad, pero no estaba enfocado el estudio a poder tener libertad, digamos, o autonomía para poder generar un arreglo propio o poder improvisar. Entonces, bueno, eso era todo un gran misterio para mí. Así que un poco las primeras herramientas me las brindó mi papá en ese sentido, me ayudaba a armar los arreglos, hasta que en algún momento eso se destrabó y empecé a ir solo y empecé a sacar arreglos y empecé no a transcribir, sí, a transcribir de oído, digamos, a copiar cosas. Me acuerdo que me gustaba, bueno, mucho Adolfo Ábalos, me gustaba Spinazzi, el pianista que en ese momento tocaba con Cuti Roberto y sacaba cosas, no, con Carnota también y sacaba muchas cosas de ahí. Bueno, ya él tenía un toque como más moderno del asunto, así que arranca por ahí. Seguida esa experiencia del grupo de folclore, o tal vez en paralelo, empiezo a componer mis primeras canciones, un poco por el descubrimiento de la música de Lito Vitale, que me marcó mucho en la infancia, en la adolescencia más que nada, no tanto en la infancia, sino entre los 13, 14 que empecé a tocar hasta los 17, 18. La música de Lito estuvo muy presente en mi vida y bueno, empecé a componer un poco con esa impronta, tratando de acercarme un poco a ese sonido de Lito y esas músicas instrumentales. Bueno, así que empecé a componer por ahí y armé un primer grupo con una primera experiencia musical propia, un grupo que se llamó Moebius como la cinta de Moebius, y me acuerdo que incluso en esa época había una película que se llamaba Moebius. Y bueno, ese proyecto fue realmente muy lindo, con todos músicos de acá de Junín, y me acuerdo que fue muy lindo porque hacíamos toda música instrumental, toda música propia, y bueno, fue como una manera de empezar a probar ideas, de empezar a probar composiciones y de afianzarme en esto de, bueno, ver si realmente quería ser músico, como que ya ahí me empezó a picar mucho más esto de, bueno, me puedo dedicar a la música de lleno. Todavía en Junín, en esos años, realmente tuve muchas experiencias musicales con muchísima gente de acá, de esta ciudad. Creo que toqué con, no sé si todos, pero prácticamente todos los músicos y músicas que había en esa época por acá. Tocábamos desde peñas, teatros, bares, ciclos de música, bueno, todo. Fue como esos años fueron de mucha experimentación, de probar y hacer experiencia. Incluso mucho aprendizaje autodidacta, porque en algún momento yo dejo de estudiar en el conservatorio y sigo un poco mi camino autodidacta y bueno, llega el momento en el que termino el secundario, 18 años, y realmente ahí me pregunto, bueno, ¿qué quiero hacer?
mis opciones eran quedarme en Junín, tal vez seguir con la música o hacer alguna carrera. No recuerdo si en ese momento tenía alguna idea de hacer alguna carrera. Me acuerdo que me gustaba un poco arquitectura, pero o sea, las matemáticas no iban bien conmigo en ese momento, así que lo descarté casi de lleno y dije, no, lo mío va por acá, lo mío es la música, yo quiero ir por este camino y bueno, como se dice, me la voy a jugar y decido irme a estudiar a Buenos Aires. Busco un par de lugares como para ir a estudiar y encuentro el Sindicato Argentino de Músicos, que tenía una carrera de música popular, que es justamente lo que yo quería y lo que no había podido encontrar en ese momento en mi ciudad. Entonces decido irme a buscar eso que yo quería a Buenos Aires. Bueno, me instalo con 20 años, tal vez un poco menos, no tenía 20 años. Recién terminó el secundario, 18, 19. Comienzo a estudiar, hago la carrera, conozco mucha gente, estudio mucho, realmente fueron años de mucho estudio, de mucha práctica, de empezar a hacer mucha práctica de acompañar cantantes, acompañar a otros instrumentistas, tocar en ensambles, empezar a tocar jazz. Descubro la música de Chick Corea, que fue como otro hito importante en mi vida, un gran referente que me marcó mucho también por sus composiciones. En el año 2004 surge la posibilidad de comenzar a dar clases en una escuela en la ciudad de Pilar, que está a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, para quien no conoce, y comenzar a hacer mis primeras armas en la docencia de la música. Cosa que en un principio, tengo que decir que no me parecía tan importante. Yo en realidad quería ser músico y quería tocar, exclusivamente tocar, y vivir solamente de eso. En muchos casos, para alguna gente es posible, pero para un montón de otros músicos, la docencia es una forma de ganarlos la vida también, ¿no? La docencia de música, en mi caso dando clases de piano, de ensamble, de armonía, de un montón de cosas. Entonces, comienzo a dar clases, digamos, un poco con este objetivo de poder sostenerme y pagar un alquiler y vivir solo, bueno, pero sin demasiado compromiso, digamos, en el hecho de las clases. A mis 21 años, pongámosle. Y bueno, comienzo a dar clases en esta escuela en la que trabajé durante 10 años, hasta mis 30 más o menos. Y realmente fueron años de muchísimo aprendizaje, realmente de revalorizar y darme cuenta de la importancia que tiene formar personas, conocer gente, digamos, desde este lugar, cómo uno puede aportar su conocimiento, cómo uno puede motivar, cómo uno puede impulsar a un alumno o a una alumna a que realicen su deseo de hacer música, de crear, bueno, lo que sea. Me di cuenta que realmente es una herramienta muy potente en la docencia, que no es solamente bajar un conocimiento y que el alumno lo replique. Hay un montón de cuestiones más implicadas. No sé qué les parecerá a ustedes, tal vez me pueden dejar ahí su experiencia, si hay gente que también se dedique a dar clases, ¿qué les parece? Digamos, si arrancaron, cómo arrancaron, con qué objetivo, si era también el hecho de dar clases, digamos, como para ganar algo de plata y bueno, y poder seguir haciendo lo que a uno le gusta, o si tenían realmente una vocación y un deseo, o si eso se fue transformando con el tiempo. En estos años, estoy hablando del año 2004, con mis compañeros de trabajo en esta escuela que les contaba, formo un primer grupo de tango que se llamó Los Dueños del Circo. La escuela se llamaba El Circo, Escuela de Música, y como trabajábamos prácticamente todos los días, nos veíamos, bueno, dijimos, vamos a armar un grupo que se va a llamar Los Dueños del Circo. Y hacíamos tango y también
a partir de esa experiencia de grupo propio, de hacer música propia, como que eso quedó muy presente en mí y bueno, donde podía poner una canción, una composición en algún proyecto, yo lo hacía. Entonces, bueno, este proyecto, Los Dueños del Circo, teníamos un repertorio de tango, de músicas clásicas del repertorio del tango y otras composiciones propias que yo iba aportando. Y bueno, también en ese tiempo armé un grupo que se llamó A Seis Manos, trío, también con otros compañeros, como que iba armando grupos con mis compañeros de clases, de trabajo. Este otro grupo, A Seis Manos, que también les voy a dejar referencia, fue un grupo hacíamos folclore fusión, también un mix de repertorio clásico y cosas y composiciones propias, pero era un trío de batería, bajo y piano, un trío, o sea, como un combo casi yacero. Y era el repertorio de folclore con lenguaje folclórico, pero también con espacios para la improvisación, entonces era como un lenguaje bastante amplio. Bueno, con estos grupos hicimos también nuestro recorrido, nuestra experiencia. Con el tiempo, este grupo, Los Dueños del Circo, se transformó en Terceto Murillo, que fue un grupo con el que toqué también muchos años y grabamos varios discos. Grabamos un disco que se llama Tensiones. Grabamos un disco junto a Roberto Carabajal, que es un cantante, un referente folclórico de Argentina muy importante, que tiene un dúo que se llama Cuti y Roberto. Son dos Carabajal, o sea, de la familia Carabajal, también muy importante acá del folclore argentino. Con Roberto grabamos un disco de tango que se llama Del Campo a la Ciudad. Estos discos, Tensiones y Del Campo a la Ciudad, lo pueden encontrar en Spotify y yo les voy a ir dejando los enlaces. Pasadas estas experiencias, yo grabo mis primeros discos solistas. Grabo 2 discos de improvisaciones, miradas e improvisaciones, que son estos 2 discos de improvisaciones en piano. Luego grabo solo piano con un repertorio de música argentina principalmente, con algunas cosas mías también. Grabo un disco que se llama Colibrí, que sigue un poco en esta línea de solo piano. Más adelante grabo algunos discos con otros compañeros, como Claudio Solino, que es un bajista que vive en Mar del Plata. Es un disco de músicas nuestras, que se llama Como Viniendo de Lejos. Otro disco mío que grabé en todo este último tiempo, que se llama El Eterno Viaje. Bueno, todo esto entre el 2012, 2013 al 2020. Llega época de pandemia y bueno, se corta todo, como ya todos sabemos, por supuesto, no voy a ahondar ahí. Se abre mucho el tema de las clases virtuales, porque no se podía hacer de otra manera. Y bueno, fue para mí realmente un momento, también un momento bisagra, porque yo comprendí que era un buen momento para empezar a probar otros formatos. Entonces empecé a generar los cursos, las clases de folclore orientadas al piano, bueno, los videocursos y todo lo que ustedes ya van viendo que voy subiendo en la página. Entre el 2020 y el 2021 yo estaba viviendo en Buenos Aires, en Capital, y con mi compañera Agustina decidimos cambiar de vida y mudarnos de ciudad, así que decidimos venirnos para Junín, que es la ciudad donde estoy ahora, que es la ciudad donde me crié, donde hice mis primeras armas musicales. Y bueno, para quien no conozca, Junín es una ciudad que está al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 260 kilómetros de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, desde acá, desde esta ciudad, continúo con las clases, continúo con los cursos.
pude concretar un proyecto, un viejo proyecto que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, que era armar un pequeño sello discográfico. Pequeño, digo, pues bueno, en un principio es pequeño, y que se llama OH Discos, con el que voy editando mi música y música de distintos amigos, amigas de Argentina mayormente, aunque también se va abriendo a artistas de otros lugares, por supuesto. Y bueno, desde acá voy impulsando nuevos proyectos, eh, conociendo gente, artistas con los que puedo ir haciendo cosas. eh, y bueno, este era un poco el recorrido que quería contarles, así como un poco desordenado, pero bueno, un poco la intención de, volviendo al principio de la aulita, es ir viendo qué surge y ir desarrollando temas que puedan ser de interés y bueno, que ustedes también me conozcan un poquito más. Eh, bueno, me gustaría que si vieron este video me cuenten a ver qué temas les pueden ser interesantes que vayamos tratando, que vayamos, no sé, que desde mi lugar y desde mi conocimiento y experiencia les pueda ir facilitando y que podamos ir compartiendo y charlando. Bueno, hasta acá este video que se hizo ya un poco largo y bueno, veremos si surge el próximo. Chao.